vamos a hablar, que lo habíamos prometido anteriormente, con Carlota Rus. Ella es infectóloga y una de las asesoras de Alberto Fernández, importantísima en este camino de pandemia. Carlota, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Carlota, un poco esperanzados, la realidad es esa, por las noticias que tenemos hoy muy alentadoras en cuanto a las vacunas que llegarían a Argentina, por lo menos la primera dosis para quienes más la necesiten en diciembre. ¿Esto sería así? Nosotros sabemos que a nivel del gobierno se hicieron contactos con muchos laboratorios y algunos preacuerdos para tener las vacunas disponibles cuando las vacunas estén aprobadas. Suponemos que la vacuna rusa es una más. Tenemos la información que todas las vacunas, no solamente la rusa, sino la de Oxford, la de Pfizer, alguna que otra que aparezca, que a lo mejor esas son las que están más adelantadas, siempre tienen que ser aprobadas por el ANMAT, que el ANMAT aprueba las vacunas cuando tienen la fase 3 concluida y datos de seguridad y de efectividad o de eficacia que sean compatibles. En ese camino, suponemos que esta vacuna también está dentro de las que nosotros podemos utilizar. No va a haber una sola vacuna en todos los países, van a tener distintas vacunas y son los acuerdos que hacen los gobiernos con los distintos laboratorios para poder garantizar toda la población que sea susceptible de ser vacunada. Claro. Claro. Bueno, y ahora estamos atravesando un momento, la verdad, que bastante particular, porque se habla, bueno, que el AMBA, el pico ya habría pasado, se habla en septiembre, octubre, y hoy el foco está en el interior, pero también con descenso en el interior. ¿Qué podemos decir ahora, hoy, haciendo un análisis de lo que viene siendo el COVID? ¿Estamos un poco más tranquilos? No hay que relajarse, obviamente, pero, digamos, ¿lo peor ya pasó? Nosotros suponemos que lo peor, digamos, las curvas tan altas parecería haber quedado atrás. Estamos en una curva descendente, muy lenta, igual con muchos números altos, y eso es una buena noticia, pero lo que tenemos que tener muy claro, y eso es lo más importante, es que tenemos que prepararnos porque esto no termina. Nosotros sabemos que el virus está, que no lo hemos combatido, todavía no hay ningún tratamiento efectivo. Entonces tenemos que aprovechar, sobre todo esto pasado en casi todos los países, cuando la gente sale un poco más afuera, hay un poco menos de riesgo. Carlota, sí. Discúlpame, te tenemos que interrumpir, que nos tenemos que ir un segundito a uno de los móviles, ya volvemos con vos. Seguimos hablando con la infectóloga Carlota Rus. Ella es asesora de Alberto Fernández. Fue fundamental en este inicio, lamentablemente, de la pandemia en el mundo y principalmente en Argentina. Carlota, estábamos hablando un poco cuál es la situación hoy en Argentina. Vemos cierta meseta en el interior y cierto descenso, por supuesto, en el AMBA en cuanto a la cantidad de casos. Sí, eso es así, era lo esperado, quizás muy lenta la bajada de la curva y todavía seguimos teniendo muchos casos y es un número elevado. Tenemos que seguir cuidándonos, sabemos que puede venir la segunda ola, suponemos que no va a ser ahora, va a ser un poco más adelante y para eso nos tenemos que preparar. Quizás, si tenemos suerte, en esa próxima segunda ola esperable, podamos tener vacuna por lo menos disponible para algunos. Eso es lo que uno piensa que puede suceder. Sí. Mientras tanto, tenemos que seguir con los protocolos y muy responsablemente seguir viviendo con las medidas de control que ya sabemos que son el distanciamiento, el uso de tapabocas y el lavado de manos. Silvina. Esta vacuna rusa se va a utilizar eventualmente, si se utiliza, cuando haya atravesado esta fase de garantías para que no sea nociva para la salud. ¿Y por qué razón no estamos haciendo lo mismo con respecto a otras vacunas que tampoco tienen aprobada esta etapa? Porque la vacuna rusa, sí, corríjame si me equivoco, no tiene esta tercera etapa aprobada y tampoco las demás. ¿Por qué con esta sí hay un compromiso de compra y con las otras no? ¿Esto es una cuestión sanitaria o es una cuestión política? No, el compromiso de compra es con todas. Nosotros tenemos entendido que el gobierno hizo como una preadjudicación
de distintas vacunas, la de Oxford, la de Pfizer, ahora la rusa, probablemente las otras también. No tengo yo los detalles de esa preadjudicación, pero no es que va a haber una y otra no. La que sea primero aprobada por el ANMAT, y la ANMAT aprueba las vacunas con una fase 3 ya terminada y con datos de seguridad, en ese caso esa va a ser la primera que se utilice, pero las otras también se van a ir utilizando en la medida que sean aprobadas por la entidad regulatoria. Eso va a ser con todas las vacunas, no va a ser con una sola. Doctora, ¿alguna consideración con respecto a lo que dijo el ministro de Salud? Recién lo estábamos escuchando. Estamos mal, reconoció, pero a su vez dijo o consideró que en realidad no es la cuarentena más larga, que el aislamiento no fue tan extendido o tan largo. ¿Qué opina usted? Lo que pasa es que nosotros cuando comenzamos la cuarentena, que fue en un momento muy precoz y muy oportuno, pero fundamentalmente por nuestro sistema de salud, que estaba muy quebrado y que no hubiera resistido la velocidad con que en ese momento se daban los casos, luego se fue extendiendo. Y lo que sí, la palabra cuarentena, es decir, nosotros vemos normalmente toda la gente en la calle. Entonces, la cuarentena es la restricción absoluta de no salir. Y eso sucede muy poco en algunos lugares, quizás en el interior ahora se está aplicando un poco más fuertemente, pero no es que todo el mundo está encerrado. Lo que sí están restringidas muchas actividades que se fueron liberando de a poco. Y eso es lo que seguramente debe haber querido decir el ministro. Carlota, siempre es muy claro, por supuesto, escucharte. Te vamos a volver a convocar para saber también de qué se trata esta segunda ola, estos contagios que vienen, estas mutaciones también. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, hasta luego, que tengan buenos días. Igualmente.